¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Soy el Dr. William Flores y el día de hoy vamos a conversar sobre qué es la alimentación basada en plantas y por qué es la mejor alimentación. Soy médico, trabajo en el seguro haciendo medicina complementaria. He estudiado en China durante 3 años una maestría. Luego estudié una certificación de alimentación basada en plantas. Y después continué con una certificación de coaching y por último un diplomado en medicina natural y alternativa. Me dedico a crear contenido, pueden ver mis videos en YouTube, página en Facebook, Instagram, donde deseen. Este es el certificado que me dieron sobre la alimentación basada en plantas. Promovemos entonces una alimentación basada en plantas que va a ayudar a la salud, al aire, a los bosques, a la cantidad de agua que tenemos, porque mucha de nuestra agua se va para hidratar y alimentar a esos animales que nos terminamos comiendo. Obviamente también va a ser mejor para los animales, para la biodiversidad de los campos, se puede utilizar como una postura política y en general nos ayudaría a tener más alimentos, ya que es mucho más eficiente si es que comemos más sano y si llevamos una alimentación con más cantidad de plantas de lo usual. Esta alimentación basada en plantas tiene impacto en muchas enfermedades que pueden ser prevenidas o incluso revertidas, como es el caso de la diabetes y la presión alta o hipertensión, y en los otros casos de otras enfermedades que pueden aliviar los síntomas o mejorar en el tema de la prevención, es decir, antes que nos dé, para que no nos dé la enfermedad. Por eso hay que tenerla en cuenta en casos de prevención de cáncer, para prevenir infartos, derrame cerebral o enfermedad cerebrovascular, depresión, ansiedad, enfermedades tiroideas como el hipotiroidismo, por ejemplo, el Alzheimer's, el Parkinson's, el asma, las alergias, enfermedades hepáticas como el hígado graso, enfermedades renales, enfermedades prostáticas, de mamas y ovarios, entre otras tantas enfermedades que son influidas basados en lo que comemos cada día, de desayuno, almuerzo, cenas y entre comidas. Entonces, ¿en qué consiste la alimentación basada en plantas? Que es la que sugerimos, que tenga menos cantidad de leche de vaca, menos queso, menos huevo, tratar de eliminar la mantequilla, margarinas, disminuir las frituras, endulzantes y harinas refinadas como la galleta, queque, torta, empanada y pastel. Al mismo tiempo, el disminuir el consumo de alimentos procesados en general, el exceso del uso de aceites, las carnes procesadas que son las peores para la salud porque causan cáncer, como los embutidos, jamón, jamonada, salchicha y también las hamburguesas. Las carnes procesadas, por eso es que son consideradas en el grupo 1 de la Sociedad Norteamericana de Cáncer, en el grupo 1 de alimentos cancerígenos. Por eso es que no es bueno y no es recomendable consumir jamón de pavita, hamburguesas, salchichas, entre otros. Obviamente en el grupo 2 están las carnes rojas y por eso deberíamos tratar de disminuir al máximo el consumo de carnes rojas. Si hay sobrepeso u obesidad, la persona definitivamente se va a beneficiar muchísimo de no consumir huevos ni tampoco otros tipos de carnes. Entonces, lo que preferimos que coman las personas es frutas, verduras, menestras, granos enteros, tubérculos, semillas y frutos secos. Y si la persona no comiera ningún tipo de carnes, ni tampoco pollo ni pescado, obviamente, podría suplementar con vitamina B12 en pastilla y también, en caso de no consumir pescado, tendría que suplementar el omega 3 en forma de semilla de linaza, chía o sacha inchi. Y teniendo en cuenta eso,
lo único más que habría que considerar a la persona que no comiera alimentos animales sería el consumo de vitamina D. En el caso que no se expongan suficiente cantidad de tiempo al sol, tendrían que suplementar la vitamina D. Listo. Entonces, básicamente de eso se trata la alimentación basada en plantas que tanto proponemos. Ahora vemos un plato de alimentación, vemos que hay cereales, hay legumbres, también vemos verduras y luego durante el día podemos consumir frutas, frutos secos, semillas, especias obviamente para cocinar, B12 en forma de pastilla cuando es necesario porque no se consumen carnes, la linaza que nos puede ayudar para el omega 3, otras fuentes de omega 3 como el sacha inchi o la chía y algunos condimentos como el palillo que son muy buenos y también tienen efecto antiinflamatorio en el cuerpo. Es decir, que nos ayudan a que el cuerpo se desinflame. Vamos a comparar una alimentación. La alimentación de antes, la alimentación tradicional con la que hemos ido evolucionando durante millones de años, ha tenido básicamente entre su composición frutas, verduras, menestras, cereales, tubérculos, semillas y frutos secos. En periodos antiguos hemos estado comiendo obviamente diferente, comíamos más insectos, hemos comido también carnes, pero nunca fue en exceso, nunca a los niveles que estamos consumiendo hoy en día y por eso no nos daban las enfermedades que tenemos hoy, ¿no? Que tanto nos aquejan. Obviamente, además, no nos iba a influir mucho el consumo de carnes porque la esperanza de vida era baja. Antes se vivía hasta máximo 30 y tantos, 50 y tantos años. Eso hacía de que la persona pues no va a tener tanto riesgo de fallecer de un infarto, sino más bien sus riesgos eran de fallecer por el ataque de un animal, por una infección que no se podía curar, porque no existían los antibióticos, etcétera, ¿no? Entonces era otro tipo de alimentación basada en otro tipo de requerimientos que teníamos. Ese tipo de alimentación, que era más basado en plantas, tenía más vitaminas, más minerales y más fibra, y tenía menos calorías. Obviamente eso es lo que queremos todos hoy en día, una alimentación similar. Es lo que proponemos ahora. Pero hoy en día, lamentablemente, basado en lo que podemos encontrar en el supermercado y en lo que hemos ido cultivando poco a poco como nuevos hábitos de alimentación, vemos de que si nuestra alimentación consiste en exceso de carnes, lácteos como la leche, el queso, el yogur, la mantequilla, los huevos, los aceites, las frituras, las harinas refinadas que ya mencioné, galleta, queque, torta, empanada, pastel, y los endulzantes como azúcar, chancaca, panela, miel de abeja, edulcorantes, stevia y algarrobina, embutidos, hot dog, hamburguesas, jamonadas, salchicha, ¿no? Todo lo que son carnes procesadas, la composición ya no es la misma. Ahí la composición tiene altas calorías y tiene bajas vitaminas, poca fibra o a veces cero fibra, bajo en minerales. Por eso es que tenemos que encontrar un balance, ir cambiando nuestra alimentación hasta encontrar un nivel en el que nos sentimos a gusto con nuestro peso, consumimos suficientes vitaminas, minerales y fibra y no consumimos un exceso de calorías. Estos alimentos vegetales sanos, naturales, sí tienen fibra, sí tienen fitoquímicos, tienen una mejor correlación entre omega 6 y omega 3 y tener cero colesterol, por tener baja cantidad de grasa trans, baja cantidad de grasas saturadas, mayor cantidad de nutrientes, por tener más cantidad de vitaminas y minerales, es que los alimentos vegetales son muchísimo mejores y cuanto más comamos de estos, mucho mejor estará nuestra salud en general y podremos prevenir o revertir nuestras enfermedades. En cuanto a las porciones, bueno, voy a compartir con ustedes este cuadrito, más o menos para darnos una idea de cómo serían las porciones que necesita el cuerpo para tener una alimentación balanceada. De hierbas y especias, el equivalente a una porción es un consumo mínimo, pero muy necesario, porque muchas de estas hierbas y especias tienen un efecto excelente en el cuerpo
Por ejemplo, efecto antiinflamatorio, pero no solamente eso, sino también ayuda al funcionamiento adecuado del cuerpo. Entre nueces, deberíamos tener nueces o frutos secos en general, castaña, pecana, almendra, avellana, cashew, una porción. Es decir, un puñado al día. Eso es bueno, eso es excelente para tener una alimentación balanceada y muy necesario. Y de semillas y de fermentados también podríamos decir que se necesita una porción al día. Entre semillas, semilla de linaza, ajonjolí negro, semilla de girasol, entre otras semillas. Mientras más variedad, mejor. De las mejores semillas que he visto están la semilla de linaza y el ajonjolí negro. Muy recomendables. Una cucharadita todos los días, de preferencia tostados y molidos, o si no, tostados y licuados, para poder digerirlos mejor, porque si no, se van directo al baño y ahí sí no se absorben. Entre refinados, como el pan, fideos, el consumo de aceites y los endulzantes, no deberíamos tener más de 3 porciones al día. Es decir, un consumo pequeño, ¿no? Tengamos en cuenta que usamos aceite para cocinar, que de vez en cuando vamos a hacer alguna comida con fideos y que mucha gente endulza una que otra bebida al día, y ahí nomás ya tenemos 3 o más porciones. Luego imagínense que la persona se come 2, 3, 4 panes. No es sano, no está balanceado y ya se excedió en la cantidad. ¿Se pueden comer este tipo de cosas? Sí, pero en poca cantidad. En cuanto a frutas y jugos, digamos unas 3 porciones, y frutos del bosque, una porción. Frutos del bosque son arándanos, aguaymanto, frambuesa, ciruelas, entre otros, ¿no? Entre las verduras tendríamos que consumir unas 2 porciones de verduras verdes oscuras, como la espinaca, albahaca, berro, acelga, y también las algas, que son muy buenas para la salud. 2 porciones de otros vegetales y una porción de crucíferas, que son col, coliflor y brócoli. Entre los granos enteros deberíamos consumir 3 porciones de granos enteros, que son el trigo, la quinoa, cañigua, kiwicha, arroz integral, mote, morón, maíz, choclo, avena, y 3 porciones entre las legumbres y champiñones. Obviamente mucho más legumbres que se puede consumir todos los días, las menestras, ¿no? Estas menestras son lenteja, arveja, garbanzo, habas, payares, frijoles. Mientras más variedad, mejor. Lo que no tiene una, lo tiene la otra. Y así con todos los alimentos. Hay que tener una alimentación variada, y si pudieran ceñirse a esta cantidad de sus composiciones, sería muy bueno. En cuanto al agua, se puede tomar agua o té verde, que tiene muy buen efecto en la salud. Claro que siempre sin exagerar. Hay gente que quiere tomarse 8 tazas de té verde al día y endulzado. Pues no es recomendable así, ¿no? Sino una taza de té verde, 2 tazas de té verde al día, y el resto completarlo con agua, para tener un total de 7 a 10 tazas de agua pura. Si quieren saber más, pueden visitar nutritionfacts.org, como ya les dije anteriormente, una página gratuita, tiene mucho contenido y tiene subtítulos en español. El doctor Michael Greger es quien hace eso. Tuve la oportunidad de conocerlo en persona. Excelente toda la labor que lleva haciendo durante muchos años por tratar de educarnos mejor y ayudarnos a tomar mejores decisiones informadas. Porque como yo le digo a los pacientes, o sea, está bien si la persona me dice, doctor, no me interesa esto, yo quiero comer 2 huevos al día porque me gusta, no me importa mucho el tema de la salud. Y cada uno es libre de tomar decisiones. Lo que no debería pasar es que un paciente me diga, doctor, yo como 2 huevos al día con yema porque me hace bien. Eso es falso. Entonces, eso es lo que no queremos. Lo que queremos es que las personas se informen adecuadamente y tomen mejores decisiones. Gracias a todos ustedes por participar, por tener la intención de informarse mejor, por invertir su tiempo y ponerle esta dedicación a su educación, y yo estoy seguro que va a tener muchos buenos resultados